Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este NefroTalk de la Sociedad Valenciana de Nefrología, de nuestro canal YouTube. Hoy tenemos un invitado especial, aunque no trabaja en la Comunidad Valenciana, es un gran amigo. Tenemos al doctor Roberto Alcázar. Roberto Alcázar es nefrólogo del Hospital Infanta Leonor de Madrid y además es el editor jefe de la revista Nefrología y de sus ediciones digitales. Estamos muy contentos con esta revista porque tiene una gran difusión y tiene un impacto de 3.0. Hoy vamos a hablar, o nos va a hablar, del cloro. Roberto es un experto en electrolitos y podéis seguir en sus cuentas de Twitter, en todos los cursos que ha participado, y nos va a hablar de un aspecto que tiene una importancia tremenda en la nefrología, el cloro. El cloro él llama como tímido anión, con grandes implicaciones en la nefrología. Roberto, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Marco, por invitarme a estas nefrotalks de la Sociedad Valenciana de Nefrología. La verdad es que para mí hablar de aniones y en concreto del cloro, pues me resulta muy interesante. Lo que yo no sé si esto tendrá algo de atractivo para los que estéis allí al otro lado de la pantalla, ¿no? Y yo creo que el objetivo es, en 20 minutos creo que tengo, pues dar unas pinceladas sobre lo que puede representar el monitorizar periódicamente el cloro para los médicos que hacemos nefrología clínica, ¿no? Y sin más, estos son mis conflictos de interés. Y a mí siempre me gusta empezar, cuando hablo de algún electrolito, de unas palabras que nos decía Carlos Caramelo, que ya no está con nosotros y que muchos de vosotros probablemente le conozcáis. Es decir, ante cualquier trastorno del medio interno y a la hora de plantear correcciones o reposiciones, siempre hay que aplicar el sentido común y cálculos muy sencillitos. Hay que preguntar siempre el por qué. No hay que olvidar otros trastornos electrolíticos y el equilibrio ácido-base asociados, que es muy frecuente. Y nunca tratar el trastorno sin ver y explorar al paciente, ¿no? Hacerlo desde el ordenador, ahora que todos tenemos la historia clínica electrónica, pues a veces es peligroso, porque siempre va a haber que vigilar y monitorizar tanto al paciente como al electrolito. Ningún cálculo que hagamos de reposición de lo que sea va a ser como ir periódicamente al paciente y hacerle análisis periódicos. Y sin más, vamos a hablar del cloro. El cloro, como sabéis, es un anión al que se le tiene poco respeto y se le ve poco. Y desde hace ya unos cuantos años, pues al igual que ocurre con otros cationes, se está observando esta curva en J, y que viene a decir que los trastornos del cloro, ya sea por exceso como por defecto, generan mortalidad. Esto es un estudio que es uno de los primeros de muchos más en los que se veía cómo hay una asociación en una curva J que además dependía mucho también del anión GAP, de tal forma que si tienes un anión GAP aumentado, habitualmente de forma de exceso metabólico, el impacto de la hipercloремia es muy superior. ¿Y esto en qué se traduce desde el punto de vista clínico? Porque nosotros vemos el sodio, vemos el potasio en los análisis, vemos el bicarbonato para el equilibrio ácido-base, pero al cloro le hacemos poco caso, salvo para calcularle el anión GAP. Pues hay dos escenarios clínicos que yo creo que son interesantes conocer, en los que el cloro tiene importancia. Uno que está muy de moda ahora, que es la importancia de la hipocloremia en la insuficiencia cardíaca, y otro, la importancia de la hipercloremia como mecanismo que puede facilitar el desarrollo de una insuficiencia renal aguda. Acordaros eso del administrar mucho suero salino y el riesgo de insuficiencia renal aguda, sobre todo si se da en dosis en cantidades muy altas. Pues de eso básicamente vamos a hablar, dar unas pinceladas de la importancia del cloro en estos dos contextos, procesos renales y la insuficiencia cardíaca. Y como estas horas son hostiles para una charla al tipo, pues vamos a hablar de un pequeño caso clínico, ¿no? Y es Isabel. Isabel es una señora que tiene 77 años, hipertensa, es diabética tipo 2, es obesa y está diagnosticada de poliartrosis, enfermedad renal crónica no afiliada con un filtro de 35, una albuminuria de 203, que es un poco menor de lo que viene que lo que representaría la clasificación, y además tiene una miocardiopatía dilatada de origen isquémico con una fracción de eyección del 33%. Su último ingreso por insuficiencia cardíaca fue 2 años antes y sigue tratamiento con los fármacos que veis en pantalla, lisinopil, dapagliflozina, atenolol, furosemida, espironolactona. Alguno me diréis, falta algo, con las nuevas guías de insuficiencia cardíaca, pero es la paciente que se nos presenta en urgencias
por un cuadro de dematización progresiva en los últimos días. La exploración física tiene una tensión razonable y está francamente congestiva, con edemas hasta rodilla, crepitantes bilaterales, un poquito hipoxémica de forma basal. Y en los análisis, pues aquí veis un poco los datos más relevantes. Deterioro del filtro glomerular respecto a sus basales, hiperpotasemia y un bicarbonato un poquito alto con estos iones en orina, que no me resistiré a dar alguna pincelada sobre su utilidad. Se confirma su idea cardíaca y se inicia el tratamiento con furosemida, que le pautan furosemida 20 minutos cada 8 horas, y se suspende la dapagliflozina, lisinopril y espironolactona. Podréis estar de acuerdo o no con este tratamiento, pero es lo que se hizo. Ingresó pues a cargo de un servicio que no fue nefrología, eso es para sacarlo de fuera. Y bueno, pues esta es un poco nuestra paciente. Entonces yo os haré unas preguntas, como no estáis delante no podemos interactuar, pero básicamente yo me plantearía si estáis de acuerdo con el tratamiento, si habréis hecho algo distinto y si pensáis que hay algún dato de mal pronóstico. Estas serían las preguntas. Y por supuesto el por qué. Yo estoy seguro que ante una insuficiencia renal nosotros no habríamos puesto esa pauta de diurético probablemente. Probablemente tampoco habríamos suspendido la dapagliflozina, la evidencia última que hay sobre la eficacia de mantener o iniciar el tratamiento de los inhibidores de los ISGLT2 en los pacientes con una descompensación de su insuficiencia cardíaca. Pero lo que sí es verdad es que nosotros los nefrólogos, y de acuerdo a las últimas guías que se han publicado el año pasado y este año, tanto las europeas como las americanas, los nefrólogos vamos a tener más trabajo. Y más trabajo como consecuencia de que todos estos trabajos que son esenciales y que disminuyen mortalidad en la insuficiencia cardíaca, la mayoría de ellos nos van a dar como problema que van a generar hiperpotasemia. Y eso es el día a día que estamos viendo ahora los nefrólogos, que estamos recibiendo más pacientes que en un intento de escalar todo lo posible el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, estamos teniendo problemas de hipopotasemia y de algo más. Siguiendo con nuestra paciente Isabel, siempre, y esto es una especie de norma no escrita, siempre tenemos que buscar un desencadenante. ¿Qué le ha pasado a esta señora que lleva los años bien para que ahora nos dé un problema? Pues haciendo una anamnesis dirigida que no se hizo en urgencias, pues resulta que la señora por su poliartrosis tomó ibuprofeno y eso le precipitó deterioro de la función renal y bueno, pues la complicación con la que tenemos que estar ahora lidiando, que es la insuficiencia cardíaca. En este contexto yo os haría dos preguntas en esta paciente, que ya habéis visto los análisis que están ahí en pantalla, el tratamiento, y las preguntas serían si usaríais un intercambiador intestinal de potasio y si usaríais una asociación de diuréticos y por qué. Bueno, no vamos a hablar del potasio porque vamos a hablar un poquito del cloro, pero es verdad que si vemos a esta paciente y nos damos cuenta de que tiene una hiperpotasemia que no es pequeña y le calculamos el índice de potasio-creatinina, que a mí me gusta mucho, vemos que tiene una incapacidad renal para excretar potasio. Ante una hipercalemia, ese cociente debería estar por encima del 100%. Una cosa clara, porque está con una espironolactona, está con IECAS y tiene un deterioro de la función renal. Y además es una señora que probablemente va a tardar varios días desde que suspende la espironolactona a poder recuperar parte de la capacidad renal de excretar potasio. Con lo cual a mí me parece que en este contexto estaría bien el intercambiador intestinal de potasio. ¿Cuál? El que tengáis disponible. ¿Y qué pasa con los diuréticos? Fijaros cómo trataron a esta paciente. Le pusieron esa pauta que os he puesto, 20 minutos cada 8 horas, la sondaron y esta era la diuresis que tiene durante los 3 siguientes días. La reacción toras prácticamente no mejora y por eso en el segundo día aumentaron la dosis de furosemida, una ampolla cada 6 horas, y a partir del cuarto día ya le ponen más cantidad de furosemida, 3 ampollas cada 8 horas, y sin embargo no tenía una gran respuesta diurética. ¿Qué plantearíamos ahora? Probablemente nosotros, como nefrólogos, de una forma precoz nos hemos planteado hacerle una asociación de diuréticos. Y es importante conocer cómo los diuréticos pueden influir en la excreción de distintas cosas. Sabemos que los más potentes son, y por orden, los del ASA, seguido de las tiazidas y acetazolamida, que son muy potentes, ambos dos en combinación, y los menos potentes son los oradores de potasio. Los que más pierden potasio son la acetazolamida, seguido de las tiazidas y del ASA, no son los del ASA, como mucha creencia hay. Y los que más hipercalciuria producen son los del ASA, y también la acetazolamida tiene cierto efecto de eliminar calcio por el riñón. Pues bien,
En esta paciente, si nos hicieron una interconsulta por el deterioro de la función renal, yo creo que hay cosas que no se hicieron bien. Primero que, como bien sabemos los nefrólogos, la dosis de una ampolla cada 8 horas inicial que le pusieron a la paciente de furosemida es inadecuada. Se ajustó el tratamiento en función de la diuresis y no del peso. No hay que olvidar que la sonda urinaria es la principal causa de infección nosocomial y si la señora podía levantarse e ir al baño y no tenía problemas de retención urinaria, no estaba justificado mantenerla con una sonda. Tenía unas diuresis que no están mal como para no mejorar y eso implica que no se controlaban los aportes, no se hizo énfasis en que había que tener un poco aporte de líquidos y, en mi opinión, no se eligió una asociación de diuréticos precozmente. Pero lo más importante es que hay algo que no hemos tenido en cuenta y es que la paciente no se la lee bien desde el inicio. Y fijaros, la paciente tiene una hiponatremia y una franca hipocloremia. ¿Esto qué significa? Significa que tiene dos condiciones que en la insuficiencia cardíaca se asocian a mal pronóstico. La asociación entre hiponatremia y peor pronóstico de la insuficiencia cardíaca es algo conocido desde hace muchos años. La hiponatremia se asocia a un incremento de la mortalidad, morbilidad y duración de la hospitalización. ¿Y qué pasa con el cloro? Pues ya desde hace aproximadamente 2 años los cardiólogos se han dado cuenta de que los pacientes que tienen hipocloremia van peor con la insuficiencia cardíaca. Y hay una asociación clara entre hipocloremia y descompensación de insuficiencia cardíaca y mortalidad. En esta revisión que se publica hace pocos meses, la verdad es que se indican cuáles serán los mecanismos, ¿no? Y parece ser que la hipocloremia puede producir una disminución de la contractilidad cardíaca, puede aumentar per se la congestión y además por su efecto sobre la activación del sistema renina-angiotensina es un factor de resistencia a los diuréticos. No puedo poner todos los trabajos que hay en la literatura al respecto, pero como resumen se puede decir que la hipocloremia es un predictor de mortalidad más potente que la hiponatremia y la insuficiencia cardíaca. La asociación de hipocloremia y alcalosis metabólica es un predictor independiente de mortalidad hospitalaria en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, que es un marcador pronóstico adverso también en la enfermedad renal crónica y la hipertensión arterial, eso lo veremos luego, y además se asocia a resistencia diurética a la insuficiencia cardíaca. Entonces yo os pregunto, diuréticos y cloro. ¿Qué hacen los diuréticos con el cloro? Lo eliminan, lo aumentan. Todos producen hipocloremia con la misma intensidad. ¿Hay alguno que aumente la cloremia? Pues esa pregunta que a lo mejor a algunos de vosotros os ha dejado descolocados, pues nos podemos responder, pues sí, si pierden sodio, pues también perderán cloro, ¿no? Pues eso es importante tenerlo en cuenta porque no todos los diuréticos se portan igual con el cloro. Los de DASA son los que más cloro pierden por el riñón. Las tiacidas también pierden cloro por el riñón, y además inhiben el cotransportador sodio-cloro y aumentan por este motivo mucho más el riesgo de hiponatremia. Los ahorradores de potasio son neutros con el cloro urinario, no producen ni un exceso de eliminación ni un exceso de absorción, pero la acetazolamida tiene un efecto claro de aumentar la reabsorción urinaria de cloro. Aumenta los niveles séricos de cloro y disminuye el bicarbonato, como bien sabemos, aparte de su potente efecto caliurético. Y es por eso por lo que los cardiólogos, desde un punto de vista conceptual y basado en fisiopatología y no contrastado en ensayos clínicos hasta ahora, se plantean que desde el punto de vista fisiopatológico, para mejorar el cloro en sangre, sería muy razonable dar acetazolamida junto con furosemida. O dar cloro, que puede darse en forma de cloro sódico. Acordaros de que uno de los tratamientos de la insuficiencia cardíaca, sobre todo refractaria, es dar chupitos de cloro sódico hipertónico. O dar cloro en forma de algo que no lleve sodio, que es como el cloruro de lisina, aparte de otros. Pues bien, en esta paciente en concreto, yo lo que habría hecho habría sido ajustar los diuréticos en función del peso diario, evitar líquidos orales e intravenosos en la medida de lo posible, asociar precozmente acetazolamida e incluso, si no mejoraba, dar bolitos de cada 12 horas de suero salino hipertónico. Por supuesto, mantendría los ISGLT2 y los IECAS, me plantearía reiniciarlos antes del alta y el antialdosterónico pocos días después, una vez constatado que el potasio está controlado probablemente con un ahorrador de potasio, o sea, con un intercambiador de potasio.
Pues claro, los cardiólogos en esta revisión, que es de hace muy poquito, pocos meses, hablaban de la importancia de plantear estudios clínicos con acetazolamida o con dando aportes de cloro exógenos. Y hay 2 ensayos clínicos registrados y uno se publica en el New England hace poco más de un mes. Creo que ha salido ya en el número de estas semanas, pero se publicó en prepublicación el 27 de agosto. Y lo que hacen los cardiólogos es que en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada dan 500 miligramos de acetazolamida intravenosa, presentación que aquí no hay, durante 3 días. Y lo que su objetivo primario es ver si había una mayor descongestión a los 3 días de la randomización y se consigue. La asociación de acetazolamida versus placebo a furosemida disminuye de forma más rápida la congestión, si bien no encontraron diferencias en los objetivos secundarios, aunque sí hubo un descenso en la hospitalización. Con lo cual, en un estudio muy cortito ya tenemos una evidencia de un ensayo clínico que nos dice que la acetazolamida, quizás por su efecto de normalizar la cloremia, es una herramienta útil. Por tanto, yo os animo en la insuficiencia cardíaca a que leáis el cloro de vuestros pacientes y si está bajo, establezcáis estrategias para reponerlo. Que puede ser dando un poquito de sal en la dieta, que a veces es útil en la insuficiencia cardíaca, o asociando diuréticos, en este caso la acetazolamida, que mejoraría el cloro. ¿Y qué pasa en la enfermedad renal crónica y en la enfermedad renal aguda con el cloro? Pues hay muchos estudios de asociación. Así, el fracaso renal agudo y la hipercloremia y su asociación es muy consistente. Eso se ha hecho sobre todo en los estudios en los que se comparaba soluciones como el suero fisiológico versus soluciones balanceadas, como puede ser el rincilactato, en los pacientes con una situación de insuficiencia renal aguda prerrenal. Y se ve que tienen más riesgo o que se mantenga durante más tiempo el fracaso renal agudo cuando das cantidades altas de suero salino. También se ha visto en diálisis peritoneal mayor mortalidad, mayor cloro. Dentro de poco se publicará un trabajo en nefrología donde también se ve una asociación de la hipocloremia con una mayor mortalidad de los pacientes en hemodiálisis. El tener un cloro alto parece que puede facilitar la progresión de la enfermedad renal y también se ha asociado en la enfermedad renal crónica con una mayor mortalidad cardiovascular a la hipocloremia. Como veis, son todos estudios de asociación. Sí se empezó hablando del sodio y del potasio y poco a poco iremos dimensionando en qué contextos clínicos la hipo o hipercloremia puede empeorar la progresión de la enfermedad renal o favorecer la insuficiencia renal aguda. Lo que sí tenemos es una asociación ya de muchos estudios de hipercloremia y riesgo de insuficiencia renal aguda. Y hay una explicación, y es la influencia del cloro en la mácula densa y en el feedback tubuloglomerular. Aquí se ve, bueno, pues lo que sería la mácula densa y se aprecia en este trabajo que se publica en una revista, en el American Journal of Physiology, Renal Physiology del año 2019, se ve como en la hipoperfusión hay una concentración de cloro baja en la mácula densa, que lo que sensa fundamentalmente es cloro, y eso hace que es un mensaje de que estoy prerrenal, se facilita la liberación de renina y prostaglandinas renales que permiten mantener el flujo glomerular gracias a la vasodilatación de la arteria aferente. ¿Qué ocurre si tienes una situación de insuficiencia renal aguda prerrenal? Doy suero salino. Ese suero salino lo que hace es que rápidamente aumenta el aporte distal de cloro a la mácula densa y eso va a facilitar que se pierda ese efecto protector de las prostaglandinas renales y se va a producir vasoconstricción aferente y eso puede hacer que un fracaso renal prerrenal se convierta finalmente en un fracaso renal establecido. Por tanto, ¿qué podemos hacer para abordar las alteraciones del cloro sérico en general, tanto en la insuficiencia cardíaca como en la insuficiencia renal aguda? Pues la primera, evitar que sea el anión tímido, el huidizo, el que no leemos. Hay que tener como objetivo en un paciente, ya tenga un proceso renal, ya tenga una insuficiencia cardíaca, saber cómo está su cloro. Hay que medirlo y hay que evitar la hipo- e hipercloremia. Tanto en el paciente crónico como en procesos agudos intercurrentes. Respecto a la insuficiencia renal aguda, vamos a individualizar los sueros. Si el paciente tiene hipercloremia, vamos a intentar tirar con unas soluciones más balanceadas si tenemos que mejorar la volemia de los pacientes. Y sobre todo, no dar grandes volúmenes de suero salino fisiológico. Los problemas de hipercloremia y acidosis hiperclorémica asociada a suero salino sobre todo se ven cuando damos más de 3 o 4 litros de suero salino al día. ¿Que tenemos que dar mucho volumen? A lo mejor ahí es el sitio adecuado para usar plasmalite o para usar el Rinker.
Y luego en la insuficiencia cardíaca vamos a individualizar lo diurético, vamos a leer al paciente de inicio, vamos a evitar la hipocloremia, y si ya la tiene, vamos a hacer algo para intentar corregirla, ya sea aporte de cloro sin sodio o cloruro sódico hipertónico, o sobre todo la acetazolamida, que es un diurético que los nefrólogos conocemos desde hace mucho tiempo, pero que hasta ahora sigue siendo de uso bastante marginal. Por tanto, acabo, porque eran 20 minutos lo que podía hablar, y concluir que hay aniones más allá del bicarbonato, que es el anión que más medimos. Como nefrólogo debemos de estar pendientes de las alteraciones del cloro por su implicación pronóstica a medio y largo plazo, porque su detección puede optimizar estrategias terapéuticas en el paciente hospitalizado, como hemos dicho antes, en el caso de estados edematosos, los diuréticos algunos se pueden priorizar y ajustar la fluidoterapia en caso de acidosis metabólica subyacente. No vamos a dar más cloro si tenemos una acidosis metabólica hiperclorémica. Y por supuesto, el conocimiento de todas las derivadas de los trastornos del medio interno es un toque de distinción nefrológica. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Es excelente la revisión que nos has hecho. La verdad, como siempre, no era esperable. Y me gustaría saber si hay alguien que pueda hacer alguna pregunta del chat. Aquí el doctor Montomoli quiere hacernos una pregunta. Buenas, Roberto. Quiero hacer una pregunta sobre el laboratorio. Las conclusiones son... Hey, no te oigo. Quería hacer unos comentarios sobre el Advort Trial, si sabes un poco más, porque realmente el tratamiento de los pacientes siempre se refería a tratamiento intravenoso de acetazolamida durante el ingreso. ¿Tenemos unas informaciones más que apoyan, por ejemplo, que estos pacientes se beneficiarían ir a casa con tratamiento con acetazolamida oral? No, a ver, no tenemos todo lo que se ha estudiado en forma de estudios controlados son en el seno de un ambiente hospitalario. Ese es el problema que tenemos con la acetazolamida que vamos a tener. Sobre todo si trasladamos lo que es un tratamiento corto durante 3 días a un tratamiento de disparo y me olvido, que es uno de los problemas que podemos tener. Porque en ese estudio, que fue muy cortito durante 3 días, no hubo impacto sobre el potasio, lo cual es sorprendente, y tampoco hubo impacto sobre el bicarbonato. Eso es más lógico porque tú consigues decongestionar el bicarbonato que estás perdiendo. No se traduce en que te va bajando el bicarbonato porque estás además contrayendo el volumen extracelular. ¿Qué pasará si mantenemos este tratamiento a largo plazo? Pues si se hace de forma monitorizada y de forma cuidadosa, como ocurre, por ejemplo, en el estudio de clortalidona en la hipertensión arterial y en la enfermedad renal crónica avanzada, probablemente podamos detectar precozmente complicaciones. La acetazolamida produce hipopotasiemias graves y produce también unos descensos del bicarbonato que son importantes por su efecto diurético. Entonces yo creo que ese es el siguiente paso. ¿Qué pasa si damos dosis bajas de acetazolamida, por ejemplo, 250 miligramos cada 48 horas en el paciente con una insuficiencia cardíaca y que no ha mejorado, que tiene ingresos frecuentes? Eso lo tendremos que demostrar. Mi impresión es que cuando los utilizamos nosotros en estados edematosos, si lo monitorizas bien, es seguro y con pocos efectos secundarios, pero tendremos que confirmarlo en estudios randomizados. Muy bien. Quiero hacer, Roberto, un par de preguntas muy breves. Una, en primer lugar, tú sabes que en general en el fracaso renal agudo, la insuficiencia cardíaca aguda, hemos utilizado, y los cardiólogos utilizan, la respuesta natriurética del sodio a furosemida intravenosa en la situación aguda para ver si hay una resistencia al tratamiento diurético. Dado el comportamiento que tú has hablado del cloro, ¿es similar? ¿Podemos tener datos también como respuesta, porque teóricamente cloro y sodio van a la par, en estos pacientes como respuesta natriurética? No se ha medido de una forma clara, pero sí es verdad que hay algunos autores que analizando la asociación sodio-cloro, pues encuentran, pueden un poco estimar si estamos en una situación de refractariedad o no. Yo creo que la refractariedad al tratamiento diurético la tienes que mirar en conjunto, no solamente fiarte en una sola cifra, tienes que ver cómo responde el diurético, la natriuresis y cloro o clorido o diuresis o como se diga, cuando estás dando el diurético, cómo se comporta el cloro en sangre, si está mejorando o no, pues si lo tienes bajo ya tienes una situación que te lo puede facilitar, y en función del análisis integrado de la diuresis que ha hecho y sobre todo del peso, plantear si realmente lo tienes y decidir qué es lo que tienes que hacer. Yo creo que en la insuficiencia cardíaca aguda tenemos que plantearnos
utilizar asociación de diuréticos precoz. Pero eso es un tema controvertido por los cardiólogos que han hecho estudios comparativos asociando tiazidas junto con furosemidas o dando más dosis de furosemida y no encuentran grandes diferencias. Y hay otros estudios que dicen lo contrario. Yo creo que hay que mirar el cloro para evaluar la refractariedad al tratamiento diurético en la insuficiencia cardíaca. Muy bien, gracias. Si alguien quiere preguntar, puede utilizar el chat, por favor, que había alguien que quería levantar la mano, pero que utilice el chat. Y mientras llegue esa pregunta, yo también hago una pregunta muy rápida. Tú sabes, Roberto, que ha habido unas controversias, incluso salió un New England sobre la fluidoterapia en el post-trasplante, bueno, circunstancias por que siempre había habido una tendencia a utilizar fisiológico con la hipercloremia consecuente, y entonces se realizó un ensayo, la Ringer lactato versus fisiológico, y no hubo diferencias. Entonces tú ya has recomendado que en volúmenes más de 3 litros aproximadamente, como siempre va a haber hipercloremia, pues hay que por lo menos monitorizarlo o detectarlo. ¿Qué aconsejas en los infusiones de grandes cantidades de líquidos que tenemos que utilizar en nefrología, el post-trasplante inmediato o en situaciones de fracaso renal agudo prerenal? ¿Qué nos recomiendas? ¿Utilizar más Ringer lactato, utilizar fisiológico, monitorizando? Yo creo que, como todo, hay que usar sentido común. Los grandes estudios que se han hecho sobre los comparativos entre Ringer lactato o plasmalite versus suero salino siempre dan resultados contradictorios. Depende del contexto clínico. En general se dice que cuando utilizas unos volúmenes muy altos tiene más riesgos de acidosis metabólica hiperclorémica de significado a largo plazo incierto. En algunos han dado que sí que puede favorecer el fracaso renal y en otros no han dado cambio. Mi consejo es, todo lo que es excesivo no es bueno. El suero salino tiene una cantidad de cloro muy alta, que puede ser perjudicial cuando planteamos volúmenes de líquidos a partir, yo pondría, para ser muy prudente, a partir del 3er litro de salino en 24 horas. Si vas a utilizar más cantidad, planteate parte de ese líquido, ponerlo en forma de una solución más balanceada. Si no, yo creo que el suero salino ha demostrado su seguridad. Yo tengo una editorial hace mucho tiempo sobre un trabajo quirúrgico que hizo Carlos Caramelo sobre la idoneidad de la fluidoterapia y lo peor es utilizar volúmenes inadecuados y tener demasiado congestivos a los pacientes. Becario. Vale. Última pregunta, nos entra la doctora Ana Ávila. Roberto, gracias por tu magnífica presentación. ¿Qué papel podría tener el tolvaptán en este contexto de congestión y cómo afecta al cloro? Gracias, Ana. A ver, el tolvaptán es el fármaco, por cierto, la Ana, que estuvimos el otro día juntos con en Cocentaina. El tolvaptán ha demostrado su utilidad como acuarético y la utilidad para mejorar endpoints en la insuficiencia cardíaca es controvertida. De hecho, en el mayor estudio que hizo no lo consiguió demostrar. Teóricamente no afectaría al cloro porque su efecto es eliminar agua libre, no es eliminar electrolitos, a diferencia de otros diuréticos. Entonces, lo que podría hacer es, si consigues una respuesta acuarética buena y sencillamente por un efecto de contracción del espacio extracelular, podrías aumentar un poquito el cloro. Su impacto pronóstico en la insuficiencia cardíaca o cualquier estado edematoso, yo creo que es un tema hasta donde yo sé que está por resolver. Muy bien. Muchas gracias. Es un tema también para hablar mucho, porque cualquier situación que mejore el eliminar volumen, aunque no se ha demostrado un ensayo clínico, obviamente muchos pacientes con tolvaptán y insuficiencia cardíaca van fantásticamente bien, aunque ensayos clínicos no han demostrado. Individualización de la medicina, conocimiento de la fisiología y los electrolitos, como Roberto nos ha brindado esta magnífica exposición que quedará en nuestro canal YouTube. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta el mes que viene en nuestro NefroTag. Y Roberto, un placer. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a vosotros.